Es que promover que quien pueda trabajar lo haga en el marco de la discapacidad que tiene. Sí. Segundo, salud mental. El principal problema en Bogotá, en Colombia. Durísimo, durísimo lo que pasó en Colombia. Atentaron contra Miguel Uribe, él es precandidato presidencial. Y bueno, pues ya se imaginará toda la conmoción social, porque además esto fue casi grabado en vivo. Y hoy están investigando chats, están investigando un par de mujeres, están investigando a los posibles sicarios y sobre todo el móvil del ataque. Mi querido Mario Bracamonte, tú que también entiendes muy bien el contexto internacional y que no es la primera vez que se atenta contra un candidato presidencial en Colombia y a lo mejor tampoco en América Latina porque lo tuvimos en Ecuador hace algunos meses. Tú tienes seguramente un enfoque un poco más detallado. ¿Qué está pasando de este lado del charco en que es muy fácil acercarse a un candidato presidencial y tratar de atentar contra su vida o matarlo frente al ojo público? Bueno, lo hemos tenido en México, ¿no? Por supuesto. Lo tuvimos obviamente con Colosio, pero también lo tuvimos recientemente en este periodo intermedio de elecciones con candidatos en Veracruz. ¿Cómo estás, querido Mario? Bueno. ¿Me escuchas? Ahí te escucho mejor, Mario. Te escuchamos con tu análisis de lo de Colombia. Sí, Pati, gracias. Pues mira. No te escucho, mi querido Mario. A ver, ¿ahí? ¿Lo intentamos? ¿Ahí me escuchas? Ahí te escucho mejor. Adelante. Perfecto. Bueno, lo que digo primero es la banalización de la violencia. Sí. Estamos viviendo en un mundo muy violento que además No. Mario, se está cortando. Oye, te pido por favor que colguemos. Colgamos y le marcamos a través del WhatsApp, ¿no? Por favor, a ver si entramos mejor. Pero bueno, también le quiero actualizar el dato. A ver, a este candidato no lo mataron, pero sí está en un estado muy grave. De hecho, la madrugada de este domingo culminó la primera cirugía a la que fue sometido este joven político tras recibir 2 impactos de bala en la zona occipital de su cabeza y una de las cuales le quedó alojada en la parte superior y otra más en su rodilla izquierda. Mario, le estoy dando un poco de contexto al auditorio sobre lo que pasó ahí en Colombia. Adelante. Correcto. Bueno, mira, yo digo que primero es la banalización de la violencia, o sea, la facilidad con que se dispone de vidas humanas. Yo creo que estamos todos muy insensibilizados ya a algo tan grave, tan devastador y tan profundamente inhumano como es el privar de la vida a alguien, ¿no? Uh-huh. Se está viendo en Palestina y en otros lados, hay mucha indiferencia, poca empatía y poca comprensión de la gravedad de estos hechos. En segundo lugar, bueno, pues tenemos que darnos una idea de que en política se está introduciendo nuevamente, porque ha habido épocas también violentas, se está introduciendo también el asesinato como una herramienta en política. ¿Por qué? Pues porque cada vez con mayor facilidad, pues está el atentado de Trump también, ¿no? Uh-huh. Con mayor facilidad en muchos lados se acude a despachar al político enemigo. Entonces, esto es grave porque no estamos en la arena de los debates de las ideas, ni en un combate como debe de ser en política, pues a partir inclusive de argucias, pero no de despachar al rival, ¿no? Uh-huh. Ahora, vamos a ver qué está sucediendo aquí. Parece ser que el gobierno de Estados Unidos tiene particular interés por hacer un recambio en los gobiernos de toda nuestra América. Bueno, lo estamos viendo en términos generales. Hay un tuit, un ex de Marco Rubio, sobre este asunto, pero vamos a hablar también, como tú bien lo decías ya, de un asesinato también anterior en Ecuador, muy similar, en una campaña muy similar, con varios candidatos o precandidatos. Aparentemente, bueno, Miguel Uribe, ¿quién representa? Miguel Uribe es nieto de un expresidente de Colombia, Turbay de apellido, uh-huh. Este presidente de los años 80, y pertenece a un grupo que está ligado al uribismo. Uribe pues está muy bien identificado con posturas, se dice de derecha, pero pro Estados Unidos y con una visión muy similar a la de Calderón en el combate al narcotráfico y a los cárteles que había en Colombia. El asunto hoy es que parece ser que a algunos Petro no les gusta, no les conviene, y hoy hay que ver la imputación que se hace a él, o
la intentona de colgarle el crimen o el atentado, pues desde mi punto de vista irresponsablemente, porque todavía se sabe poco, ¿no? Pero hay que ver también qué pasó en Ecuador para ver qué puede pasar en Colombia. Se asesinó a un candidato que iba en una buena posición, y el asesinato de este candidato permitió que la candidata de Correa, o la candidata de unas posturas que podemos calificar como de izquierda, se hundiera, porque se empezaron a dirigir los dardos en contra del propio Correa, y se sugirió que quien había ordenado el asesinato o era responsable era él o su partido. Esto permitió que hoy gobierne quien gobierna en Ecuador, es decir, que surgiera un tercero, ¿no? Entonces podría repetirse esta situación en Colombia. Esto es, que las críticas se dirigieran contra Petro. Yo no puedo exculpar a nadie ni culpar a nadie, pero que mediáticamente empezara una campaña como ya la empezó Marco Rubio, que en su tuit, en su ex, dice que esto se debe a que Petro y funcionarios de su gobierno ejercen violencia verbal y han creado un ambiente propicio a esto, ¿no? Y que en realidad aquí hay una intentona de culpabilizar, de culpar a Petro y a su entorno, lo que va a mermar la fuerza de la campaña política de quienes pertenecen a su partido, para probablemente el surgimiento de otro candidato, que por cierto muchos acudieron al hospital y parece ser que pues no están muy bien avenidos, y sin embargo aprovechan las circunstancias, ¿no?, para poder mostrarse ante el foco público. Pero creo que por ahí van las cosas. Ahora, Colombia es una sociedad que tuvo un periodo de muchísima violencia, pero no es un asunto como muchos piensan de los años 80. En Colombia se desató la violencia con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y después el famoso Bogotazo. Estoy hablando de los años 40, y desde entonces pues no ha cesado la violencia, salvo en periodos pequeños, primero con la guerrilla, después con el narcotráfico, luego con los paramilitares, etcétera. Están acostumbrados también al asesinato de muchos políticos en una época que parece que puede volver, ¿no? Puede volver. Y esto pues va a convulsionar esa sociedad. Ahora atendamos a cómo va a irse operando lentamente un cambio de gobiernos para instalar en el poder a gobiernos más bien favorables a Estados Unidos. Oye, hay datos muy interesantes. Uno, en 1948 y entre los años 80 y 90, 5 candidatos presidenciales fueron asesinados, obviamente, en Colombia. 2, este joven, que nada tiene que ver, obviamente, con el expresidente Álvaro Uribe, solamente coinciden con el apellido, pero no son familia, fue uno de los más férreos opositores a que el gobierno negociara con las guerrillas y a negociar, obviamente, pues la paz con ellos, ¿no? Y 3, el dato más escalofriante es que su mamá era periodista. Sí. Su mamá... y fue asesinada también. Fue asesinada, Diana Turbay. Fíjate, en cautividad. Ella iba a hacer una entrevista exclusiva a un líder guerrillero, pero en realidad resultó ser un engaño de Pablo Escobar, que además la secuestra para presionar al gobierno de ese entonces, buscando evitar la extradición de los narcos colombianos a Estados Unidos. Entonces, cuando el ejército intenta liberarla, ahí es cuando la mamá de este joven, de Uribe, fue asesinada y, bueno, deja huérfanos a Miguel y también a su hermana María Carolina. O sea, la desgracia lo acompaña. Pues es una vida trágica y marcada por la violencia, pero además muy ligada a la historia reciente de Colombia, ¿no? Sí. Tú misma lo dices, bueno, una confusión entre muchos grupos violentos, la violencia ejercida por el Estado, la violencia de los paramilitares, la de los narcotraficantes y la de la guerrilla. Sí, claro. O sea, todo un cóctel un cóctel terrible de violencia en el que pues se ve envuelto. Él sí tiene tendencias uribistas, digamos, se le califica así. Efectivamente, como bien dices, no es familiar, sí, sino nieto de un expresidente de Colombia. Digo, no podemos felicitarnos de ninguna manera ni de que estén sucediendo estas cosas, y sería terrible que esto se aprovechara políticamente o que se empezara a culpar a quien fuera para sacar raja política, que es lo que
lamentablemente muchas veces se hace, porque un país que se abisma en la violencia, bueno, pues lo hemos visto, ¿no? Sí. Lo hemos vivido también nosotros. La violencia sabe uno cómo empieza, pero no sabe uno cómo termina. Híjole, pues qué difícil, mi querido Mario. Sin duda es un hecho que conmociona a Colombia, pero bueno, pues también con altas repercusiones, por lo menos en el mundo hispano, ¿no? Porque como tú bien dices, Colombia no ha estado ajeno, obviamente, a la violencia. Y otro dato que también es revelador, todo apunta a que el sicario fue un menor de 15 años de edad. O sea, sí, terrible, sí, tremendo, porque por donde le veas. es donde se ha sembrado más violencia Sí. entre los jóvenes, ¿no? Sí, le dispararon con un arma semiautomática que tiene por lo menos 18 disparos y a él le alojaron 9. Así que bueno, la situación está grave. Querido Mario, como siempre. Sobreviva también. Sí, sin duda. Te mando un abrazo, muchas gracias como siempre. ¿Cómo te encontramos en redes? Pati. Mario Bracamonte González, YouTube Mario Bracamonte, en TikTok y Facebook. Gracias, saludos. Adiós. Bye.